¿Imaginas que eres amable con una mujer que entra a un bar sin saber que por esto ella terminará escribiéndote más de 200 mensajes por día por los siguientes 5 años? Así comienza esta serie donde Donnie Don, harto de esta situación, entra a una estación de policías para hacer una denuncia. El policía a cargo de tomar las denuncias no lo toma en serio, ya que los mensajes que mostró como prueba no eran suficientes. Viajamos 6 meses atrás de esto, donde Donnie se encuentra en su puesto de trabajo en un bar de Londres. Entra una chica unos años mayor que él y se sienta en la barra con un aspecto muy triste. Donnie la observa y le despierta un sentimiento de empatía, por lo que le ofrece regalarle un té caliente, acto que lo acabará condenando por los siguientes 5 años. Esto reconforta a la chica, dando rienda suelta a muchos detalles de su vida de abogada, que trabaja con gente exitosa y famosa, que siempre la mantienen ocupada en casos importantes. Comienza a ir al bar a diario sin consumir más que una Coca-Cola de dieta, siempre sin acabarla. En una de estas visitas también están sus compañeros de trabajo haciendo bromas, en lo que Marta dice un comentario metafóricamente sexual, expresando que necesita de alguien que le ayude a colgar las cortinas. Donnie, por presión social y sentirse aceptado entre estos amigos, le responde: colgaré tus cortinas, pensando que Marta también se reiría, pero todo lo contrario, se lo tomó muy en serio. Ella consigue su correo en la página web de Donnie, por lo que comienza a bombardearlo de decenas de correos por día, contándole qué comió, cómo se sentía o cualquier cosa que se le viniera a la mente, con montones de errores ortográficos, siempre firmándolos como enviados desde mi iPhone. Un día ella llega invitándolo a un picnic, invitación que Donnie rechaza, expresando que estas son cosas que hacen las parejas, que solo son amigos, por lo que termina aceptándole solamente una invitación a tomar un café. En este café charlan cosas en las que Donnie sigue aclarándole que sí va en serio con ella, pero como amigo. Marta le pregunta con demasiada insistencia mientras le agarra la mano con fuerza, preguntándole si alguien le hizo daño en el pasado, repitiendo la pregunta varias veces. Cuando Donnie le pide que pare y le suelta la mano, esta se levanta y grita descontroladamente, dejando en evidencia su inestable personalidad. Este episodio de Marta hace que al irse ambos del café, a Donnie le despierten más preguntas: de quién es, qué hace y por qué se fijó en él. De repente decide seguirla hasta su casa sin que ella se dé cuenta. La observa un rato dentro, ella nota un ruido afuera y logra darse cuenta de Donnie cuando sale corriendo. Donnie está por presentar un show de comedia a un público, evento que le rinde muy mal, ya que ningún chiste despierta la risa del público. Intentando sacar sus últimos chistes, extrañamente alguien en el público sí se ríe. Él intenta ver quién es, en lo que descubre que se trata de Marta. Tienen una interacción que hace parecer al público un show espontáneo, por lo que entre cosas que se dicen, por fin el público comienza a reírse, cerrando con Marta cantando una canción romántica, y gracias a esta interacción Donnie termina dando un buen show. Marta lo sorprende afuera, donde tienen una charla. Ella lo halaga mucho y esto le gusta a Donnie. Marta, mientras más habla, deja en evidencia de que es una persona sola y bastante inestable. Cuando Donnie llega a casa, revisa su laptop y se encuentra con más correos de ella. Revisa su Facebook y también se topa con una solicitud de amistad de Marta sin aceptarla. Revisa un poco su muro, donde nota fotos de ella con políticos mal photoshopeadas, y cuando baja un poco más nota una foto que le tomó ella a él sin que se diera cuenta, escrito en el pie de página: conseguí mi propio bebé reno. Donnie googlea su nombre y se encuentra con algo perturbador. Su nombre sí figura como abogada, pero fue despedida, y la causa del despido fue por comportamiento inapropiado con su jefe. Cómo se quedaba por horas frente a su casa, por mentirle a la policía cuando le acusó a su jefe de abusar de su hija discapacitada, de cómo atacó a su madre en la calle, actos por lo que fue sentenciada a unos 4 años en prisión, cayendo en cuenta que tenía una acosadora convicta tras él, y cuando está a punto de rechazar la petición de amistad en Facebook, en un impulso de locura recuerda lo bien que le hizo sentir en su show de comedia y le cliquea en aceptar. Esto hace que Marta comience a comentarle todas las fotos, piropeándolo en unas o insultándolo si salía con otra mujer en la foto, así con todas las publicaciones de su perfil. Donnie opta por ignorarla y la noche siguiente cena con una chica trans llamada Terry, con la que ya ha tenido varias citas, pero ella no lo conoce como Donnie el comediante que trabaja en un bar, sino como Danny el de construcción. Pasada la noche, Donnie espera discretamente a Terry en su casa y le demuestra los mensajes que le ha enviado Marta, contando unos 100 solo de ese día. Viendo estos mensajes, Terry le cuestiona muchas cosas de por qué lo llama por otro nombre y por qué no lo ha denunciado. Él se excusa diciendo que Marta está loca, pero no tanto como para denunciarla, y que por eso se lo está contando, porque quiere mantener a Terry alejada de esta situación. Terry, extrañada, le dice que si no denuncia y hace algo pronto, irá ella misma a buscarla y ponerla en su sitio, ya que no se esconderá de nadie.
Esa noche al llegar al bar para trabajar se encuentra que Marta está esperándolo, donde comienza a exigirle que se apure, que está llegando tarde y que le sirva rápido lo de siempre, la Coca-Cola de dieta que siempre le había servido gratis. Este llega a su puesto, se la sirve y le dice que debe cobrarle la bebida, que deben poner límites. Esto la pone muy mal, pero Donnie por lástima le excusa que no es porque no la quiere, es por la diferencia de edad y que cuando quiera tener hijos ella será muy mayor. Al día siguiente Marta le envió más correos. En uno de estos le notifica que fue al médico donde le indicaron que tiene la fertilidad de una mujer de 20 años, que cuando se encuentra para fecundarlos, detallando en más correos lo fértil que era. Cada vez llegaba al bar mucho antes que él y todos los días le hablaba cada vez más y más de cuántos hijos tendrán y cómo serán. Debido a esto le contó todo el acoso a su jefe para que la vetaran del bar, en lo que estos solo se burlan de la situación y para colmo, como uno de ellos tenía el teléfono de Donnie, viendo los emails que le enviaba Marta, le respondió haciéndose pasar por Donnie diciéndole que quería sexo, empeorando la situación. Donnie tiene otro encuentro con Terry en un bar. Bailan un poco y cuando están de vuelta, Terry le pide que la bese de verdad, apasionadamente. Como habían otros hombres en el metro, hace que Donnie se sienta observado o juzgado, por lo que deja a Terry con el beso en el aire mientras este se baja del metro. De vuelta a su casa, Marta lo intercepta y comienza un jugueteo al que Donnie le pide que pare. Esta continúa siguiéndole y termina poniéndolo contra la pared, agarrándole los huevos y por alguna extraña razón le deja paralizado. Pasan varios días donde Donnie se pregunta por qué no la detuvo, por qué se quedó paralizado, así que entonces la bloquea de Facebook para darse un tiempo y pensar, esperando que ella en algún punto se aburriría. Donnie se cuela al edificio de Terry y le cuenta toda la verdad sobre cómo se llama de verdad, que en realidad es comediante, no se llama Danny y que trabaja en un bar, en lo que Terry lo corre de su casa. Donnie se va y en el camino a casa y por arrepentimiento entra a la aplicación de citas donde conoció a Terry y coloca su verdadero nombre y vocación. Llega de vuelta a donde vive. Porque no les dije, vive en la casa de la madre de su ex Kelly, la cual lo dejó seguir viviendo allí luego de separarse con su hija porque justo su separación coincidió con la muerte de uno de sus hijos y la presencia de Donnie le agradaba, por lo que le dejaron quedarse en la casa aun cuando ya no seguía en relación con su ex y ella pues se fue de casa a seguir con su maestría en psicología. Bueno, seguimos. Entonces Donnie vuelve a casa y se encuentra con que su ex suegra Liz está charlando con gente en la cocina. Se acerca y esta le presenta a algunas personas, en lo que le comenta que quiere presentarle a Sheila, una abogada que conoció. Momento en el que sale de detrás de la cocina Marta. ¿Cómo olvidarme de Marta? Donnie aprovecha que Liz va a buscar algo a otra habitación y confronta a Marta diciéndole que si sigue con esta mierda va a notificarle a la policía, en lo que Marta, sin decir nada más, se marcha. Donnie estaba ansioso, pensando en que ahora sabe dónde vive, que en cualquier momento se podría colar a la casa o hacer alguna otra locura. A los días siguientes se esperaba encontrarla de nuevo en el bar, pero mágicamente había desaparecido. Se le hacía extraño que fuese desistido tan fácil con solo amenazarla con la policía, por lo que todo el día estuvo paranoico con encontrársela de nuevo. Ya estando en casa, escucha que tocan el timbre, él ya suponía quién era. En lo que abre resulta que es su ex Kelly, que volvió a casa y le comenta que haga algo con Marta porque la anda acosando por Facebook y si no hace algo pronto, lo correrán de allí. Los siguientes días Marta vuelve a aparecer, pero esta vez con algo de distancia. Simplemente se sentaba en la parada que quedaba a unos 30 metros de la casa de su ex donde vivía y le lanzaba piropos cada vez que pasaba para ir al trabajo. Allí pasaba el tiempo por horas esperando que Donnie volviese a aparecer, incluso si Donnie esperaba hasta muy tarde para volver a casa. Después de varios días, Donnie vuelve a sentir lástima por Marta, que sigue allí, aguantando el frío durante horas, así que baja, la acompaña hasta su casa y le prepara un té. Mientras conversa se da cuenta de que Marta cree en su fantasía que tienen una relación. Donnie le dice que deben terminar para que ella pueda encontrar una relación de cuento de hadas. Esto deja a Marta triste pero con una extraña esperanza y Donnie se marcha a su casa. Esto parece funcionar ya que al día siguiente Donnie se asoma por la ventana para ver si Marta volvió a la parada frente a la casa y nota que no está. Donnie asiste a lo que es una reunión previa con otros comediantes donde le indicarán las pautas para participar en un concurso de comedia, el que se realizará en los próximos días. Ya el día del concurso se encuentra Terry con un grupo de amigas en la entrada, dándole palabras de apoyo. El show comienza y todo parece ir bien. Los chistes están funcionando y cuando está por sacar utilería para avivar más el show, una voz desde el público comienza a cantar una canción. Donnie inmediatamente reconoce la voz y trata de seguir con el show, pero ella dice que lo extraña en voz alta. Donnie la trata como una desconocida y la presenta al público como su acosadora, cosa que hace a Marta enojarse y comenzar a insultarlo desde el público. Tratando de convertir esta situación en parte del show, Donnie continúa diciendo: Puta madre, ¿quién dejó abierto el psiquiátrico? Con lo que hace explotar en rabia a Marta e indicarle a todo el público que él la ha seguido hasta su casa y hasta le pidió sexo anal, mientras le muestra
muestra a los más cercanos del público los correos como prueba, a su vez que los de seguridad tratan de sacarla. Seguido de esto, Donnie nota una luz roja que indica que su tiempo en el show se terminó. Tras camerinos, Donnie está rompiendo cosas por lo que acaba de pasar. Le tocan la puerta y ve que es Terry. La deja entrar y le dice que deben irse del lugar, por lo que Terry le comenta que quiere conocerla a Marta, que ella es terapeuta y puede hacerle entrar en razón, en lo que escucha que Marta toca la puerta. Donnie huye con Terry por la puerta trasera y llegan a un bar. Pasan un rato hablando de lo loca que está Marta y de darse otra oportunidad. Se comienzan a relajar y charlar. Terry le comenta que decidió darle una oportunidad porque vio cómo se sinceró en su perfil de citas dando su nombre real y vocación, pero son interrumpidos por Marta. Ella comienza a insultar a Terry con comentarios racistas y transfóbicos, llamándola sucia y perra. A este punto, Terry ya pierde la paciencia y le dice a Donnie: ¿por qué no le dices que estás en una cita conmigo y dile que se vaya a la... Marta pierde el control, toma un vaso y lo rompe en el rostro de Terry. Se abalanza contra ella y le arranca varios mechones de cabello mientras le grita que parece un hombre. Donnie logra separarla y le grita a todo pulmón a Marta que lo deje en paz, que es una loca y si sigue así, él se encargará de llevarla él mismo a la tumba. Marta, sorprendida por esta actitud, queda sin palabras y se marcha dejándonos con una escena donde se ve a Terry con varias heridas tanto físicas como emocionales. Donnie nos cuenta cómo comenzó todo hace 5 años atrás, desde que se mudó desde Escocia a Edimburgo a unas 6 horas de Londres, donde ha acontecido todo lo narrado anteriormente. Explica cómo llegó a un bar a presentar sus primeros shows improvisados de comedia en donde no hacía más que aburrir al público. Luego de algún tiempo, la dueña le enseña una invitación a una reunión de comediantes que se le cayó un cliente, la cual Donnie acepta contento y pasa la noche en esta fiesta de gente del rubro. Acá Donnie trata de entablar conversación con un grupo a los cuales reconoce por una obra. Estos lo tratan como un rarito y se alejan de él con risas, en lo que conoce a Darren, el verdadero escritor de esa obra de la cual estaba admirando al grupo anterior de actores. Estos entablan una conversación y Darren lo invita a su casa prometiéndole hacerle mejorar en la comedia y para que Donnie le muestre su material. Es en esta época donde también comienza a tomar clases de actuación, lugar donde conoce a Keely, entablan una relación y se queda a vivir en su casa junto a su madre. Donnie comienza a ir a la casa de Darren para mostrarle una obra que ha escrito, a la cual Darren le dice que la mejore y le ofrece sustancias para elevar su mente. A partir de aquí, Donnie comienza a pasar los días en casa de Darren más drogado que escribiendo, y en cada una de estas escenas él se da cuenta cómo despierta en estos sueños químicos sin recordar nada de lo que pasó, mientras estaba bajo sustancias, dándose cuenta cómo cada vez despertaba con Darren sobre él o tocándole alguna parte inmoral de su cuerpo, hasta que en uno de esos días Darren le ofreció unas sustancias diferentes que en lugar de dormirlo lo pondrían eufórico, lo que ocasionó que su subconsciente le gritara que debía salir de allí a toda costa. Donnie comienza a correr por la casa intentando escapar, viendo cómo su piel empieza a moverse, en lo que Darren entra en pánico, le ofrece más sustancias de la que le daba primero para que se calmara, haciéndole que se duerma. Donnie despierta de nuevo y mientras se baña nota que nuevamente fue abusado, y esta vez mucho peor, dándose cuenta de la situación en la que se encontraba. Aún a sabiendas que era una víctima, siguió yendo un par de días más a casa de Darren hasta que por fin dejó de ir. Después de toda esta situación, Donnie comenzó a tener problemas en la cama con su novia porque seguía traumatizado por lo sucedido. Keely, sin saber qué pasaba y por qué Donnie no era capaz de contarle lo ocurrido, no pudo soportar más la situación y terminó la relación. Sin embargo, le permitió quedarse viviendo en la casa con su mamá, ya que ella de todos modos se iba a estudiar fuera de la ciudad. Se amargaba intentando de recrear los momentos, pensando que pudo haber hecho para evitar que pasara, incluso forzándose a ir a lugares más peligrosos para ver si de alguna manera, recreando los abusos, teniendo relaciones con ambos géneros, podría entender la confusión dentro de él, sintiéndose cada vez peor. Se enlistó en una aplicación de citas, pero mintió sobre su profesión y nombre, aplicación donde cena con muchas personas sin conectar con ninguna, hasta que conoció a una mujer trans llamada Terry. Su compañía le hacía sentir muy bien, le adulaba y el hecho que fuese lista, alegre y segura de sí misma le atraía mucho, pero cuando comenzaba a tocarlo volvían las inseguridades, las confusiones y se sentía avergonzado de estarse enamorando y que además ella no supiese que era él en realidad. Pero lo que más le amargaba es que quizás no estuviese teniendo estos sentimientos si Darren no le hubiese hecho lo que le hizo. Pero Marta llegó, y tantos halagos y piropos de ellas le hacían sentir muy bien. Sentía que ella no tenía esa confusión constante, por eso cuando entró a hacer la denuncia no podía soportar la ironía de que estuviese denunciándola a ella sin denunciar a su verdadero abusador.
Luego del ataque a Terry, Marta seguía molestando, gritándole en todas partes, en su trabajo, en sus shows y por donde sea que Donnie fuese. Allí estaba ella para amenazarle y gritar diciendo que salía con una mujer que parecía hombre. Y uno de esos días, mientras estaba acostado, escucha gritos en la cocina de la casa. Al bajar nota que es Killy, que dice que le tiraron algo en la cara. Su mamá dice que reconoció a la chica que atacó a Killy cuando se fue corriendo, que era la abogada que entró a su casa el otro día. Donnie al explicarles que Marta es su acosadora y que lleva 6 meses molestando, Killy y la señora le animan a Donnie para que denuncie, pero como les dice que ya lo hizo y no le hicieron caso en la estación, entonces lo corren de la casa, teniendo que irse a otro apartamento con un viejo amigo. Comenzó a pasar más tiempo en el departamento de Terry, demasiado, donde pasaban varios días encerrados, pero cuando intentaban tener intimidad, Donnie volvía teniendo sus inseguridades e impotencias. Terry le tenía paciencia, pero mientras más ocurría esto, Terry se frustraba más. Cuando lo confronta acerca de la situación, Donnie le da la excusa de que es por culpa de Marta, que sus acosos lo tienen estresado. Terry le dice que ya está cansada y le da un ultimátum a Donnie donde le dice que si no hace nada para cambiar esta situación, tendría que terminar. Donnie vuelve a ir a la estación de policía a denunciar a Marta y el policía le sigue diciendo que sin pruebas contundentes no podrán hacer nada al respecto. Donnie sigue insistiéndole donde le grita que busque en su sistema el nombre de Marta Scott y que de seguro encontrará algo. El policía, como para quitárselo de encima, le hace caso y la busca descubriendo el pasado de Marta, sus pasadas víctimas y la condena que tuvo anteriormente. Esto le hace cambiar de opinión y le hace pasar al interrogatorio para tomarle la denuncia con una inspectora que lleva el caso de Marta. La inspectora le dice que le harán una notificación a Marta de que si no para con esto habrán consecuencias con la ley. Extrañamente, Marta hace caso a esta alerta y desaparece de la vida de Donnie. En los siguientes días, Donnie comienza a sentirse extrañado. Ya no recibía los cientos de mensajes al día, notando que ya no tenía la seguridad que le daban saber a través de estos mensajes qué estado de ánimo tenía Marta o dónde estaba, convirtiéndose esto en una obsesión y no podía soportar que se fuese desvaneciendo todo el drama que traía a su vida, haciendo que incluso comenzara a tocarse con fotos de Marta. ¿Cómo olvidarme de Marta? Marta no le atraía, pero era la obsesión que le creaba esa necesidad de tenerla allí siempre diciéndole cualquier cosa, por lo que va a su casa y se acuesta con Marta. Esta situación le hizo tener un despertar en su libido y pudo volver a tener relaciones con Terry sin problemas. Donnie es citado en la policía para que entregue la línea de tiempo que le habían solicitado de los ataques de Marta hacia él. Donnie dice que necesita más tiempo, donde le comentan que Marta está colaborando y está aceptando incluso un programa de reinserción social. Donnie se siente extrañado porque no se lo esperaba. Se marcha y tiene una cena con Terry en un restaurante. A Donnie le comienza a llamar su mamá, pero no le atiende porque quiere dedicarle toda su atención a Terry, sin saber que detrás de la línea del teléfono estaba su madre preocupada, dejándole mensajes porque les avisaron que Donnie había tenido un accidente grave y estaba en el hospital, que una persona llamada Marta fue la que les avisó. Al día siguiente, Donnie se entera de la situación y de inmediato toma un tren a Escocia, a la casa de sus padres. Al llegar, encuentra a su padre insultando por teléfono a Marta. La policía le había prohibido a Marta molestar a Donnie, por lo que ella había comenzado a acosar a sus padres. En caso de una demanda, los padres tendrían que proceder con un caso aparte, demostrando así lo ambigua e incompetente que puede ser a veces la justicia. Donnie pasó una semana en casa de sus padres, durante la cual Marta continuó molestándolos por teléfono, hasta que decidió que era momento de tomar acción para evitar que sus padres se involucraran en su drama. Donnie regresa a Londres y se encuentra con Marta en persona para exigirle que pare, y como una estrategia le dice que si para colgará sus cortinas esa misma noche, y que le escriba por correo lo más sucio que se le ocurra, que a él le gusta agresivo y depravado, a lo que Marta sonríe y se marcha del lugar contenta. Donnie está en su apartamento esperando el mensaje erótico de Marta. En efecto, le envió lo más agresivo que se le ocurrió, correo que toma Donnie como prueba y lo reenvía a la policía. Donnie es citado luego en la estación, pero pensando que era para avanzar en su caso contra Marta, sale regañado, porque al parecer cuando se encontró en persona con Marta, esta había grabado todo y mostrado a la policía, demostrando así que Marta era una profesional en lo que hacía sin dejar ni un cabo suelto, y a juzgar por su pasado criminal como acosadora era de esperarse. Terry discute con él porque ahora no puede salir sin tener que mirar a todos lados pensando que la loca aparecería en cualquier momento. Discusión que culmina con Terry terminando a Donnie diciéndole que parece que le encanta tener a Marta en su vida porque lo ve como todas sus feas confusiones y represiones embotelladas en una sola persona. Interiormente reconoce que es cierto, sabe que todo había acabado con Terry y destrozado se marcha tocando fondo. Está en el bar trabajando atendiendo a un cliente en lo que Marta entra al bar. Como estaba vetada del lugar, Donnie intenta sacarla pidiendo ayuda a un joven que
está recién comenzando a trabajar también, pero es inútil, ya que Marta argumenta que no puede negarle agua a un cliente. Donnie, viendo que no puede hacer nada para sacarla, la deja mientras sigue atendiendo al cliente. Marta comienza a charlar con el cliente diciéndole que tenga cuidado con lo que reciba de Donnie porque le puede pegar algo, ya que se acuesta con zorras, y a su vez le comenta que él es comediante pero de los malos, que lo googlee para que vea que es verdad. Esto último llama la atención del cliente y busca verificando que lo que dice es cierto, mientras se ríen y ven algunos videos de chistes malos de Donnie, haciendo que Marta cumpla su objetivo de humillar a Donnie en público. Donnie pierde la paciencia y le dice lo siguiente: ¿Por qué no googleas otra cosa? Acosadora en serie atormenta a abogado y su hija sorda. Ya no es gracioso para Marta, y mientras Donnie sigue repitiéndole al cliente lo que tiene que buscar para que vea el pasado criminal de Marta, esta explota y toma un vaso y lo parte en la cara de Donnie. Hay un forcejeo y Donnie se defiende. Entre varias personas logran sacar a Marta mientras Donnie se queda en la barra con la mirada vacía. Está en la oficina que al parecer llegaron el gerente y los encargados del lugar, donde le piden que no denuncie, porque eso hará que la policía venga y los expondrá, ya que siempre debía estar un gerente o un encargado en el lugar, y si notan que lo dejaron solo trabajando van a cerrar el lugar y que harán todo lo posible para que la loca no se acerque ni un kilómetro del lugar. Donnie, con la cara toda destrozada, se da cuenta de que ya nada importa, aceptando la sugerencia de su jefe. Es el día de la final del show de comedia, donde se decide quién ganará el premio a mejor comediante. Donnie comienza su show y se puede notar en el público que los únicos conocidos son su jefe y compañeros del bar. Los primeros chistes son graciosos, pero cuando saca su repertorio extraño de utilería con cosas, el público queda en silencio, haciendo que Donnie acepte la realidad de que no es buen comediante, que quizás nunca lo será. Se quiebra y comienza a confesar delante de todo el público todo el drama que ha estado viviendo los últimos años, comenzando por los abusos de Darryl y cómo creyó en todo lo que le decía, haciéndole caso en todo lo que le pedía hacer, y que incluso a sabiendas de que estaban abusando de él seguía allí pensando que quizás eso era necesario para poder volverse famoso. También le habla al público sobre toda la historia de Marta con él y las locuras que ha hecho y las que él le permitió por seguirle el juego y no detenerla a tiempo, evidenciando su inexistente autoestima. También habla de cómo conoció a una increíble mujer trans y que la perdió por no apreciarla correctamente. El show termina, Donnie se va mientras todo el público permanece en silencio, guardándole lástima a Donnie. Al parecer, alguien en el público grabó toda la presentación y lo publicó en el YouTube. De hecho, como esto es un caso real, le dejaré en la descripción el enlace a lo que se especula es el video real de Donnie haciendo este descarga emocional. Y ya que están en ese y les está gustando el video, denle like y suscríbanse. De esta forma nos motivan a seguir haciendo más videos. En fin, este video se hizo viral dándole una exposición masiva de los traumas de Donnie, pero a su vez lograron conocer al personaje haciéndolo famoso en internet, cosa que comenzó a llegarle más trabajo e invitaciones para que hiciera presentaciones donde sus chistes comenzaron a mejorar. Era famoso, era como si haber contado toda su tragedia y haber tocado fondo en su vida le haya hecho despegar y volverse una superestrella de la comedia globalmente. Tenía tantas solicitudes para trabajo que no podía responder todos los correos, así que decidió poner una respuesta automática con su número de teléfono adjunto para que lo llamasen si le tenían alguna propuesta nueva de trabajo, siendo esto un error. Donnie recibe una llamada e inmediatamente reconoce la voz. Es Marta. ¿Cómo olvidarme de Marta? Ahora pasó de dejarle cientos de correos a dejarle cientos de mensajes de voz a su teléfono, entre los que Donnie identifica uno donde lo amenaza con decirle a sus padres sobre lo de su relación con la mujer trans, el abuso de Darryl y todo lo que confesó en el video que se hizo viral. Donnie apaga su teléfono para desconectarse y pensar con claridad, y decide llegar a casa de sus padres para confesarles todo primero y que escuchen todo por su propia voz y no la de Marta. Al llegar les pregunta a sus padres si vieron un video que se hizo viral en internet, a los que sus padres le dicen que ellos no usan internet, por lo que Donnie entre lágrimas procede a confesarles todo pidiéndoles disculpas por no contarles antes, excusándose de que no quería que pensaran que era menos hombre, a lo que su padre le interrumpe diciéndole lo siguiente. ¿Tú pensarías que soy menos hombre? Que si pensarías que soy menos hombre, crecí yendo a la iglesia católica. Con esto Donnie se da cuenta de que su padre también fue una víctima de abuso y su padre le hace entender que no es menos hombre por lo que le sucedió. Los días siguientes Donnie se sentía liberado, tenía mucha paz. Pasó muchos días en casa de sus padres fortaleciendo así su lazo con su familia hasta el punto que su padre le desea suerte con la transexual, despidiéndose cuando él está por volver a Londres. De camino en el tren vuelve a encender su teléfono y nota que ha recibido 50 mensajes de voz nuevos por parte de Marta.
Donnie va directamente a la estación de policía a reclamarles que ella sigue acosándole, a lo que la policía le sigue diciendo que no pueden hacer nada, pero el policía le dice que quizás pueda hacer algo extraoficial y le recomienda escuchar todas las notas de voz y ver si encuentra alguna amenaza que le sirva de prueba grave para arrestarla. Pasan meses donde Donnie se comienza a degradar escuchando las miles de notas de voz enviadas de Martha, descargándolas todas y ordenándolas por emociones, convirtiéndose en una obsesión tratando de desvelar el misterio de por qué ella era así. Sí encontró varias notas que podía usar como prueba, pero más le podía la obsesión de descubrir por qué ella era así. Pasaba el día y la noche escuchando todas las notas hasta que Martha comenzó a amenazar con atacar a su familia, por lo que Donnie podía soportar que lo amenazara a él, pero no a su familia, así que pudo usar esto para llevarla a juicio. Están en el juicio y el juez le pregunta a Martha si es culpable o inocente de los cargos que se le acusan, nombrándole cada uno de los cargos, a lo que Martha se confiesa como culpable de cada uno de los cargos mientras se le nota cómo desciende en una profunda depresión, tristeza y arrepentimiento, dándole lástima a Donnie. Martha es sentenciada a 9 meses de prisión. El mismo día le pusieron una orden de restricción por 5 años, siendo la última vez que vería a Martha. Killy va a visitar a Donnie porque su compañero de cuarto la llamó, ya que le preocupa porque ha estado mucho tiempo sin salir de su habitación. Killy entra y ve el desastre del cuarto con recortes de mensajes de Martha y la laptop con grabaciones. Él le dice que está comenzando a entender por qué estaba tan loca. Ella se sienta con él en la cama y le dice que vio el video, haciéndole notar que entendió todo lo que le pasó y por qué se comportaba tan extraño cuando salía. Le pide que por favor vuelva a vivir con su madre, a lo que él acepta y se muda de nuevo. Donnie, mientras desempaca en su nueva vieja habitación y mientras revisa cosas que dejó allí, consigue el guión que estaba desarrollando con Darren cuando toda la situación de abuso comenzó. Por alguna razón decide ir a casa de Darren, donde tienen una conversación. Darren le ofrece volver a trabajar con él, prometiéndole que no será como la última vez, y Donnie acepta. Al irse del lugar, Donnie entra en pánico, dándose cuenta que de nuevo no pudo controlar la situación, dándose cuenta que Darren lo había manipulado de nuevo. En esto recuerda las grabaciones categorizadas que tenía de Martha en el teléfono y por intentar sentirse con autoestima reproduce todos los audios de halagos, escuchándolos todos mientras camina de vuelta a casa. Mientras camina, con su tristeza, entra a un bar y le pide al camarero un vodka con coca doble y comienza a escuchar los audios no escuchados de Martha, en lo que casualmente se encuentra con el audio donde le explica por qué le llamaba bebé reno, explicando que era un peluche que ella tenía, que ella aún conserva de su niñez, y mientras ella rompe en llanto, le seguía diciendo que este peluche era lo único bueno que tuvo en su niñez, porque sus padres peleaban todo el tiempo. Al escuchar esto, Donnie comienza a llorar porque por fin entendió el origen de los problemas mentales de Martha. El camarero llega con la bebida y le da el precio. Donnie intenta sacar su cartera, pero nota que la olvidó en casa, a lo que el camarero, que ya lo había visto cuando entró triste, y por empatía, le dijo que no importaba, que él invita, dándonos así un final poético haciendo referencia a cuando Donnie le regaló el té a Martha la primera vez que la conoció.